Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Qué maravillosa bendición nos concede el Señor de estar en esta preciosa noche dando comienzo a nuestra primera noche de convención. Así que queremos rapidito pasar a la reverenda Olga Maldonado para que ella dé lectura de la palabra del Señor y luego haga la oración de comienzo. Sí, Señor Dios. Dios bendiga a toda la iglesia de Dios, a todos los santos que componen esta hermosa iglesia de Dios Mission Board, comenzando esta gran convención con el tema validando nuestra identidad en Cristo. En Efesios 2:10 dice así la palabra del Señor. Búscalo, amado hermano. Vamos a leer juntos esta palabra. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vive el Señor. Te damos gracias, Señor. Validando nuestra identidad en Cristo, afirmando nuestra identidad en Cristo. Toda la iglesia de Dios en este momento comienza su gran convención número 78, dándole gloria al que vive, dándole honra al que vive, honrando a todos, aleluya, los que por muchos años hemos estado militando en esta iglesia. Somos su obra maestra. Eres tú y yo, creados por nuestro Dios, adoradores, aleluya, vive el Señor, en su nombre, aleluya, que vamos por campos y ciudades, que hemos ido por todos estos años afirmando nuestra identidad en Cristo, haciendo lo que nos ha encomendado, buscando las almas, haciendo el bien, aleluya, para que vengan al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad, Señor. Por eso, Señor, en esta noche hemos sido revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Dios nos ha creado, que nos da esperanza, que nos da gozo, que nos da nuevas fuerzas, que nos ha capacitado, que nos llena de su amor y nos da una mente en Cristo. Presentamos delante de ti, oh Señor, todos estos actos, Padre amado, que tú seas bendiciendo cada uno, Padre amado, de los que participen, Señor, pidiéndote que les llenes de sabiduría, que llenes a los maestros, a los predicadores, a los que van a cantar, para que podamos atesorar cada día, Señor, lo que tú nos has dado y poder seguir ejecutando tu hermosa palabra. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos creyendo que tú lo haces cada día con nosotros. En el dulce nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Vive el Señor Dios. Amén. Adoramos al Señor. Iglesia, que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga más. Qué bueno es que podemos reunirnos juntos a adorar al Señor. A pesar de todas las situaciones, todas las crisis que hemos estado experimentando. Pero qué alegría que podemos unirnos y adorar juntos en nuestra convención nacional. Dice la palabra del Señor que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a Dios que nos amó primero. Hoy podemos tener esperanza. Gracias a Él que nos amó y envió a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener salvación. Aleluya. Hoy podemos decir que tenemos identidad y que ya no somos esclavos del pecado, que no estamos condenados a muerte eterna,
sino que somos llamados hijos de Dios. Y yo te invito a que tú adores al Señor con nosotros, con libertad, de todo corazón, porque Él es el único digno de recibir nuestra alabanza. Él es el único digno de recibir nuestra adoración. No hay nadie más que merezca nuestra adoración, sino Él, nuestro Rey y nuestro Señor. Así que levanta tus manos con nosotros y adora al Señor. Aleluya, gracias.
Dios no me ahogará. Mi Dios hará un camino, yo no temeré. Yo no lo sentiré. Delante de mi ángel, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. El gran Dios soy, eres Hijo de Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, eres Cordero fiel, eres majestuoso Rey, eres el centro de mi vida, Cristo. La noche de mi ser, quien adoraré, mi vida es tú, mi vida es tú, mi vida Poderoso es el Señor. Indiscutiblemente no hay nadie como nuestro Dios. Así que nos seguimos gozando. Yo sé que ahí donde tú estás viendo y sintonizando este primer día de nuestra gran convención, sé que te estás disfrutando esta hermosa programación. Queremos que compartas con cada uno de los hermanos y amigos esta transmisión. Así que ahí comparte para que todos podamos ser bendecidos de todo lo que aquí está ocurriendo en esta preciosa noche. Dios se está dejando sentir de manera hermosa y de manera poderosa en medio nuestro. Y en esta hermosa noche, en este ambiente de adoración,
queremos recibir a nuestro obispo administrativo, el doctor Ricardo López Ortiz, quien nos estará saludando y a la misma vez estará haciendo la presentación de los recursos para esta hermosa noche. Obispo. Qué alegría, qué gozo. Óigame, iniciamos esta gran fiesta nacional en medio de un ambiente de alabanza y de adoración, validando nuestra identidad en Cristo. De verdad que antes de haber tenido este encuentro con nuestro Salvador, vivíamos en un ambiente de desobediencia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su amor inmenso, en su misericordia, nos alcanzó. Y como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos siendo dominados por el jefe de la potestad del aire, pero una vez que Cristo nos alcanzó, fuimos, como dice bien el apóstol, removidos a lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Felicitamos en gran manera a nuestro coordinador general de nuestra fiesta nacional, el reverendo Edwin Meléndez, también a nuestra hermana reverenda Olga Maldonado, quien diese inicio con palabra de oración al Señor, ambos miembros del Cuerpo de Consejeros Nacional de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Para nosotros ha sido una gran bendición el que tanto el doctor Wilfredo Estrada Adorno y su hijo, el doctor Wilmer Estrada Carrasquillo, hubiesen accedido a nuestra invitación para compartir este gran tema a través de los estudios bíblicos, validando nuestra identidad en Cristo. La base bíblica para ello lo es Efesios capítulo 2, versículo 10. El doctor Wilfredo Estrada Adorno actualmente es el presidente de la Universidad de Liderazgo y Ministerio, conocida por sus siglas UNILIM. Anteriormente fue el fundador y director del Centro de Estudios Latinos del Seminario Pentecostal de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, en Estados Unidos de Norteamérica. Posee un BA en Educación Cristiana de la Universidad de Lee en Cleveland, Tennessee, un BA en Educación de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Divinidad y un doctorado en Ministerio de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. Además de ello, le han concedido 3 doctorados honoríficos, conocidos como honoris causa, en letras del Seminario Evangélico de Puerto Rico, en teología social del Seminario Sudamericano en Quito, Ecuador, y en divinidad del Seminario Teológico en los Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Wilfredo Estrada ha sido conocido tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, en Latinoamérica, como pastor, conferencista, pero últimamente se ha destacado como un escritor prolífero o prolífico. Ha escrito varios libros. Uno de ellos, Pastores o Políticos con Sotana, pastoral de la Guardarraya en Vieques, El síndrome de la impunidad, 100 años después, la ruta del pentecostalismo puertorriqueño, El fuego está encendido, historia del pentecostalismo puertorriqueño y su impacto en la sociedad, O Poder Pentecostal,
adolescencia temprana, madurez e impacto social del pentecostalismo puertorriqueño entre los años 1926 y 1966. Otro libro, Antonio Collazo, Un verdadero apóstol, Sueño celestial, himnología, espiritualidad y teología pentecostal. Y su último libro, su bebé, Teología pentecostal latinoamericana, una perspectiva wesleyana de verdadera o de verdades reveladas. En lo que se concierne al doctor Wilmer Estrada Carrasquillo, su hijo, este es profesor asistente de teología práctica y director del Centro de Estudios Latinos en el Seminario Teológico Pentecostal, PTS. Se ha desempeñado como líder de juventud y discipulado y como pastor de la Iglesia de Dios Buenas Nuevas en Puerto Rico. Ha producido un sinnúmero de artículos sobre pentecostalismo, teología pública, latinidad y teología contextual. Además, es el autor de Hacia una eclesiología latina hispana, una respuesta al reto de la McDonaldización en Estados Unidos de Norteamérica. Amados hermanos, amigos, ministros, dejo ante ustedes esta pareja de siervos de Dios que sé que el Espíritu Santo habrá de ministrarnos a todos. Dios me los bendiga. Saludos a la Iglesia de Dios Mission World en Puerto Rico. Quiero agradecer al obispo López, al cuerpo de consejeros, al comité organizador de la convención y a los líderes departamentales por el honor de ser parte de los maestros de Biblia en esta convención y hacerlo junto al viejo. Es un honor ser considerado para este momento. A las pastoras, pastores, a los líderes y a la iglesia en general, reciban un saludo y un abrazo de la familia Estrada Pimentel, en especial de Laura, de Kalani, de Mía y de Valeria. Queremos decirle que en el día de hoy estarán viendo dos videos. En la primera parte estaré yo compartiendo una lectura de Efesios 2 capítulo 10 y mirando lo que Pablo le está invitando a esta iglesia en especial y también mirando cómo se conecta con el resto de la carta, específicamente bajo el tema de la identidad. Luego de esto, el viejo estará mirando desde un lente pentecostal cristológico cuáles son las enseñanzas de este texto para la Iglesia de Dios Mission World en Puerto Rico en el contexto de hoy. Así que espero que puedan disfrutar de esta noche y que juntos podamos acercarnos a la palabra de Dios mientras la leemos, mientras la estudiamos y mientras discernimos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Permítame hacer una corta introducción antes de leer el texto y orar en esta ocasión. Esta es una carta del apóstol Pablo a una gente que en un momento fue marginada por su trasfondo racial. Pablo aún así les afirma que habían sido predestinados para ser adoptados, que no importando de que fueran gentiles, que no vinieran de este grupo de personas para quienes había sido enviado el Evangelio, sabemos que antes de todo el Señor ya tenía en su mente que todas las personas pudieran tener la posibilidad de responder al mensaje de salvación. Y Él le dice, ustedes fueron predestinados para ser adoptados. También le dice Pablo, por lo tanto, Él desea que entiendan, vean y sepan la esperanza a la cual ustedes han sido llamados. Por lo tanto, este Dios que es rico en misericordia nos ha dado vida juntamente con Cristo. Qué palabra tan esperanzadora, tan hermosa para un pueblo que viene desde afuera del margen hacia el centro y que posiblemente teniendo luchas con su identidad por ser gentil, hoy reciben el misterio de la salvación a través de esta carta de Pablo para decirles, ustedes también son dignos de este evangelio, ustedes también han sido pensados de un principio y ustedes también por la misericordia de Dios, juntamente con Cristo, son invitados y son parte a esta vida. De hecho, lo que en cierta manera Pablo le está diciendo en esta carta a la gente de Éfeso es lo mismo que Pedro dice más adelante al pueblo de Israel que ya había sido dicho en el Antiguo Testamento. Ustedes que no eran pueblo,
hoy son pueblo. Ustedes que antes no eran hijos e hijas, hoy son hijos e hijas también. Y es aquí, luego de esa introducción del capítulo 1 y moviéndonos ya al capítulo 2, en donde Pablo comparte las palabras que sirven como base de este estudio. Somos la obra maestra de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, dice Efesios 2, capítulo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Y habiendo hecho esta lectura, tomemos un momento para presentarle este estudio al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de conectarnos de distintos lugares, desde la isla, más allá de la isla, para acercarnos a tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos hables a todos y que lo que hagamos en esta noche, aunque está siendo grabado, Señor, y transmitido de una manera diferida a ellos, tu presencia, así como está conmigo hoy, pueda estar también con aquellos que lo escuchen en el momento que lo vayan a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme dividir este texto de Efesios 2, capítulo 10, en tres partes. El verso 10a, el verso 10b y el verso 10c. Y esta primera parte del texto que vamos a mirar es lo que Pablo dice, porque somos hechura de Dios. Es interesante que Pablo comienza este verso diciendo y afirmando que nuestra persona, que lo que nosotros somos, quienes somos, va más allá de lo que nosotros hacemos. En otras palabras, somos lo que somos gracias a lo que otro ha hecho en nosotros. En otras palabras, lo que está diciendo es que nuestra cualidad de vida está basada no en mi propia voluntad o deseo, pero está basada en lo que alguien ha hecho por mí. Qué interesante saber que el apóstol Pablo, sabiendo que en su historia él pensaba que él no fue por completo hasta que se encontró con el Dios a quien él perseguía. Y él le está diciendo a esta iglesia amada a quien él le escribe, les quiere decir, ustedes son porque Dios es. Ustedes son no solamente por lo que ustedes hacen, pero hay algo que ha sido hecho en ustedes. Hay algo que ha sido ofrecido y ustedes están respondiendo a esa realidad. Somos, le dice el apóstol Pablo. Pero no solamente le dice somos, sino que le dice somos hechura, somos hechos. De seguido, esta es la palabra que el apóstol Pablo utiliza y añade que no solamente yo no soy por lo que yo soy, sino que yo soy hecho. Nosotros no nos hacemos. Es lo que dice el salmista en el Salmo 100. Nosotros no nos hacemos. Pueblos tuyos somos. ¿Verdad? Por otro lado, no soy nada si el Señor no ha hecho nada con nosotros, sino que lo que somos, otras palabras, la obra, lo que el Señor ha hecho, es lo que Él hace en nosotros. Y es interesante que la palabra que se utiliza en griego para la palabra que Él ha hecho es poema, es la palabra en donde nosotros obtenemos la palabra poema, ¿verdad? En este caso, nosotros somos el poema de Dios. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha escrito, nos ha preparado, nos ha conformado para que cuando la palabra fue dicha, nosotros fuimos hechos. Somos hechura de Dios. Pero lo interesante también acerca de esta experiencia de somos y de poema o de hechura es que es una actividad divina hecha sobre nosotros. Por eso es que Pablo une estas dos palabras. Somos, que hay una acción que está hecha sobre nosotros, y poema, la gran mayoría de las veces que se utiliza en la palabra es para hablar sobre una actividad que Dios ha hecho sobre alguien o sobre un pueblo en particular. Nosotros somos porque Dios
ha actuado en nosotros. Así comienza el apóstol Pablo hablando en el verso 10. Pero luego de esto se mueve a una experiencia quizás más profunda, más linda, más conectada, en donde dice entonces que somos creados en Cristo Jesús. Esta segunda parte del verso, Pablo añade una frase la cual expande la idea que viene diciendo en la primera parte del verso. Aquí utiliza la palabra creados, no hechura, pero creados. Mientras que somos, ¿verdad? La palabra somos apela a un estado de existencia, somos. La palabra creados en este caso apunta a una realidad de ser. Así que no solamente hay una existencia real de que somos, pero nos está invitando a que también nos movamos a ser alguien, a que seamos gente conectada a alguien, una existencia con un sentido que apunta a un propósito. Dios no nos creó sin propósitos. Dios no nos creó para quedarnos en donde estamos. Sin embargo, debido a la desobediencia del ser humano, Cristo entonces nos modela una vida para que no solamente seamos un poema, pero que seamos un poema con un propósito eterno, con una existencia y un sentido de calidad que apunta a un propósito. Esta existencia, dice Pablo, no está basada en nosotros. De la misma manera como no somos en nosotros, nuestra existencia no está en nosotros. Y no nos debe de sorprender, porque Pablo basa la razón de nuestra existencia en la persona y vida de Cristo. Es interesante que una de las frases que más se repite en la palabra que escribe Pablo en sus cartas es que soy en Cristo. Lo que Él es, no lo es alejado de Cristo. Somos creados en Cristo, luego dice, para buenas obras, esta parte B del texto. Fuimos creados para una actividad de vida, la cual estamos obligados moralmente. Cuando uno estudia a fondo esa frase, buenas obras, se compone de hacer algo, pero hacer algo que esté bien. O en otras palabras, hacer algo moralmente bueno. Pero ese algo que nosotros hacemos no surge de nuestra realidad o no surge de nuestra voluntad. Surge porque hemos sido creados en Cristo y porque somos de Dios. Estamos llamados a modelar algo que está fundamentado tanto en nuestra existencia, somos, como en nuestro ser creados. Y Pablo entonces se mueve luego de eso a esta parte final del verso 10 cuando dice lo siguiente: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y termina diciendo, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que nosotros las pongamos en práctica. Pablo culmina el verso haciendo una exclamación que es de suma importancia para nosotros. Las buenas obras no surgen cuando Jesús se encarna. Las buenas obras no surgen cuando Jesús vence a la muerte en la cruz. Las buenas obras no surgen cuando Cristo resucita. Por otro lado, las buenas obras no surgen como una promesa que se manifiesta con la llegada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice algo aquí que nosotros creo que tenemos que recuperar, específicamente cuando continuamos con las luchas de que si la salvación es por obra o no es por obra, si tenemos que hacer algo o no tenemos que hacer. Por el contrario, dice Pablo que las buenas obras fueron dispuestas desde antes para que nosotros las pongamos en práctica. Sí, Cristo las encarna. Sí, el Espíritu las manifiesta, pero esto ocurre tanto en Cristo y en el Espíritu Santo porque son parte de lo que Dios ya había preparado y que deben de ser parte de aquellos que son hechura de Dios en Cristo. Las buenas obras, según el apóstol Pablo, han sido preparadas con anticipación.
Por lo tanto, aunque nosotros las llevamos a cabo, aunque nosotros las hacemos como una expresión natural de nuestra experiencia con Cristo, vienen porque somos hechura de Dios y porque somos creados en Cristo. No es que mi buena voluntad las trae, sino que es una expresión natural de lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo en nosotros. Así que no estoy diciendo que usted y yo somos salvos por las obras, pero las obras buenas fluyen de quienes han sido salvos en Cristo. Pero ¿por qué Pablo está hablando de esta expresión de identidad a la iglesia de Éfeso? Porque es importante posiblemente que el Señor haya puesto en el corazón del liderato en esta iglesia para hablar de la validación de nuestra identidad en Cristo. Cuando uno mira el texto completo de la carta a Éfeso desde la realidad del tema de la identidad y de lo que Pablo está hablando, entonces nos da una idea de por qué es importante hablar de la identidad. Pero por otro lado, cuando uno lee el texto que leímos en Efesios 2:10, lo podemos ver como algo que solamente ocurre personal, que ocurre en un individuo y que no tiene connotaciones más allá. Pero realmente la carta a la iglesia de Efesios es más que una mera validación personal. Sí, Dios quiere que tú como persona valides quién tú eres en Cristo, que tú puedas reconocer esa identidad en tu vida, pero va mucho más allá de esto. La validación de la identidad apunta a algo más que la esfera personal. Los versos del 1 al 9 del capítulo 2 se enfocan en la transformación que ocurre en la vida de la persona que es salvo por gracia. Le dice, así vivían ustedes antes, pero ahora tienen que vivir de esta manera. Pero si nos quedamos con esa esfera solamente, entonces vamos a validar nuestra identidad a medias. No va a ser una validación completa. De hecho, Pablo conecta el tema de la identidad con la obra salvífica de Dios en Cristo Jesús. Tanto para los escritores del Antiguo Testamento como para los escritores del Nuevo Testamento, la salvación es más que una experiencia personal. La salvación es mucho más que algo que se queda conmigo. La salvación tiene serias connotaciones comunitarias, tanto en lo social con tu prójimo, tanto eclesial con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es importante que nosotros leamos por completo el argumento de Pablo. Y cuando hacemos esta lectura de toda la carta a la gente que vive en Éfeso, vemos dos cosas. Número uno, una lectura completa a la carta de Éfeso nos deja claro el tema de la identidad como uno sumamente importante para la audiencia de Pablo. Pero lo segundo que quiero levantar y quizás mirar aquí un poco más a fondo en estos últimos minutos es que una lectura completa de la carta nos hace entender que Pablo presenta una definición de la identidad la cual es más holística, la cual es más integral. Esto es personal, social y eclesial. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia, mírense, pero mírense no solamente como persona ustedes. Mírense en sus relaciones con la gente que son sus vecinos, que son sus prójimos, y específicamente le está diciendo a ustedes que son gentiles tienen que mirar de una nueva manera a la comunidad judía. Y posiblemente si hubo comunidad judía que estaba leyendo esta carta, le estaba haciendo la misma invitación porque dice que él derribó la pared que estaba separando a ambos grupos. Y luego lo dice, no solamente mírense en personal, no solamente mírense de manera social o con el prójimo, mírense también desde una realidad del cuerpo de Cristo. Sabemos que para Pablo el tema de la comunidad y el cuerpo de Cristo es esencial. Lo vemos en distintas cartas y específicamente en su carta a la iglesia en Corinto lo vemos cuando está hablando de ser ese cuerpo. Ese cuerpo que tiene distintas partes pero opera como un solo cuerpo sobre el cual está la cabeza, que
que es Cristo. Así que cuando hablamos de somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que fueron preparadas de antemano para que las pongamos en práctica, yo entiendo que Pablo nos está invitando a que evaluemos esos 3 niveles. Que validemos nuestra identidad como persona. Que validemos nuestra identidad como prójimo. Que validemos nuestra identidad como cuerpo de Cristo. Y que cuando nosotros practiquemos nuestra identidad en esas 3 esferas, puedan ver en nosotros que somos creados en Cristo Jesús y puedan ver en nosotros que somos hechura de Dios. En otras palabras, las buenas obras que Dios ha preparado deben de manifestarse en tu vida. Aquellos que han aceptado al Señor como su único y exclusivo Salvador, ya no viven como vivían antes. Eso es lo que Pablo habla al principio de su carta. Ustedes vivían conforme a las prácticas de este mundo, pero sepan que ahora deben de vivir de una manera distinta, porque ustedes han sido desde un principio predestinados para ser adoptados como hijos, y si han recibido la invitación, entonces deben de vivir de una manera distinta. Y cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, nuestra vida debe dar testimonio de esa transformación, de ese cambio. Pero continúa diciendo, pero no se queda con lo que está ocurriendo en ti. Mientras Dios está trabajando en ti por su Espíritu, transformando tu persona, también tiene que transformar nuestras relaciones interpersonales. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy es, ¿qué relaciones al día de hoy yo no he trabajado que tengo que trabajar? Porque aquellos que son hechura de Dios y creados por Cristo Jesús deben de obrar, deben de trabajar, deben de encarnar esa realidad en sus relaciones interpersonales. Porque de nada vale decir que he sido transformado en mi persona y que no se manifieste en las relaciones más allá que tengo conmigo mismo. Pero luego le dice Pablo, y lo vemos más adelante en los capítulos 3 en adelante, que ellos también tienen que validar, transformar y seguir creciendo en su relación como cuerpo de Cristo. La pregunta es si están modelando una madurez espiritual que busca llegar o crecer a la medida de Jesús. Si se dan cuenta, cuando uno lee el capítulo 2, Pablo pone a Jesús como la ontología de nuestra identidad. En otras palabras, como el comienzo de nuestra identidad. Pero cuando nos movemos a los capítulos 3 y 4 y dice que nos tenemos que medir a la estatura de Jesús, Pablo también pone a Jesucristo como el telos o el final, el propósito, la meta, todo lo que nosotros hacemos está enmarcado en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra vida. Por lo tanto, aquellos que deseamos validar nuestra identidad en Cristo debemos seguir creciendo en cada esfera que el apóstol Pablo nos habla. Iglesia de Dios Mission Board, Dios no solamente está llamando a la gente para que cambie su persona. Dios está llamando a la gente para que transforme sus relaciones. Dios está llamando a la gente para que su iglesia madure y siga creciendo. ¿Y sabes qué? Nosotros como esa comunidad escatológica que vivimos el ahora, pero en la espera de esa segunda venida del Señor. Esta palabra de Pablo tiene gran importancia para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque miren lo que dice Juan en esta experiencia de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 1. Y dice, entonces me fue dada una vara o una caña semejante a una vara de medir. Y me dijo, levántate, mide el templo de Dios,
mide el altar, pero mira lo que dice después, y a los que adoran en él. Nosotros seremos medidos. Y cuando seamos medidos, la validación que se va a dar es si hemos validado nuestra identidad en Cristo, en quien fuimos creados por medio de la voluntad de Dios. Iglesia de Dios Mission Board, seremos medidos. Estamos siendo medidos. Medidos por nuestras familias, medidos por nuestros amigos, medidos más allá de la realidad de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué medida estamos arrojando? Y también, cuando el Señor venga por nosotros, también seremos medidos. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Cuando nos midan, ¿cuál identidad será validada? ¿Mi identidad o la identidad de Cristo? Que el Señor nos ayude a ser validados, pero validados en Cristo. Y que las buenas obras que siguen a los que son validados traigan una diferencia, una renovación, un avivamiento y un viento fresco a nuestra iglesia amada en Puerto Rico. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y muchas gracias por esta oportunidad. Qué alegría y qué gozo estar con mi gente de la Iglesia de Dios para en esta convención, junto a mi hijo Wilmer, compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Realmente es un privilegio y quiero aprovechar para agradecerle al obispo de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, el doctor Richard López, este enorme privilegio de compartir con ustedes esta experiencia que yo valoro intensamente. El tema de esta convención es validando nuestra experiencia en Cristo. Y el texto que nos dieron de base para este estudio se encuentra en Efesios capítulo 2, el verso 10, que dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son elementos extraordinarios y fundamentales que vamos a mirar, tanto Wilmer como yo, en este proyecto. Wilmer representa una escuela de teología con un pensamiento teológico pentecostal muy distinguido. Se le llama la Escuela de Cleveland, el Pentecostal Theological Seminary, el Seminario Teológico Pentecostal de la Iglesia de Dios en Cleveland. Allí yo pasé 5 años y medio de mi vida que le dieron realmente mucha profundidad a mi formación teológica pentecostal. Así que va a ser una tremenda experiencia compartir con ustedes en esta ocasión. Ahora, para poder hablar sobre este texto bíblico, a mí me gustaría que miráramos el contexto escritural donde está este texto bíblico, que son los primeros 9 versos de ese capítulo 2 de Efesios, que los quiero leer para que nos den base a lo que vamos a hacer. Y dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí entonces es que entra el texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el texto bíblico, esa es la realidad. Y el tema que ustedes han escogido es validando nuestra identidad en Cristo. Y cuando uno mira el libro de Efesios, sencillamente uno se da cuenta que lo que el libro de Efesios, esta carta de Pablo a la iglesia, quiere distinguir es relacionar a Jesucristo y su iglesia, que es su cuerpo. ¿Cuál es la importancia, cuál es la validez de Jesucristo para una iglesia que vivía perseguida y que necesitaba afianzarse en la seguridad de que Jesucristo era su Señor? Mire, y esto sencillamente es la discusión que hubo en la iglesia desde el principio. La discusión teológica, la discusión filosófica, que se forma y se transforma y se establece en lo que se llamó el Concilio de Calcedonia en el 451, donde se elaboraba la relación entre las dos naturalezas de Jesucristo y una sola persona, y la importancia de que la iglesia pudiera entender esa situación. Claro, el Concilio de Calcedonia maneja esto de una manera filosófica, naturalmente, porque el entendimiento se da dentro de lo que es la filosofía griega, la cultura griega, y por consiguiente lo elaboran. Este es el cuarto concilio ecuménico de la historia de la iglesia. El primero que se conoce muy bien es el de Nicea en el 321, luego viene el de Constantinopla en el 381, luego viene el de Éfeso en el 331, y este del 431, después de Cristo naturalmente, es el de Calcedonia, donde se maneja esta relación de lo que es la naturaleza de Cristo, su divinidad, su humanidad, y cómo se relaciona esto para la vida de la iglesia. Yo no quiero ir a ese concepto filosófico de entender la deidad y la humanidad de Jesús y cómo esto se plantea desde la filosofía del entendimiento de los concilios de la iglesia. Yo quiero mirarlo más desde la perspectiva del texto bíblico, y específicamente el texto bíblico que leímos ahora. Quiero mirar este tema y la lectura del texto bíblico desde esa óptica de la espiritualidad pentecostal, porque nosotros somos pentecostales y de alguna manera tenemos que reafirmar nuestra manera de leer la Biblia desde la perspectiva pentecostal. Nosotros leemos la Biblia, el texto bíblico, para encontrarnos con nuestro Dios Padre por medio de Jesucristo en la presencia del Espíritu Santo. Esa lectura del texto bíblico que nosotros hacemos es una lectura extraordinaria. En este texto bíblico nosotros no buscamos filosofía. En este texto bíblico nosotros no buscamos conceptos. En este texto bíblico nosotros no buscamos pensamientos abstractos. En este texto bíblico nosotros buscamos encontrarnos con nuestro Dios, afirmar la cercanía de Jesucristo a nuestras vidas y la presencia del Espíritu Santo para ayudar en nuestra vida. Así que eso es lo que nosotros buscamos. Leemos la Biblia con un sentido de contemporaneidad. ¿Qué es lo que este texto bíblico le dice a mi vida hoy? No leo la experiencia de la mujer que estuvo enferma por 12 años para mirar lo que le ocurrió a ella. Leo el texto bíblico para decir lo que le ocurrió a ella en aquel tiempo, hoy, en el 2022, en este lugar, en Puerto Rico, también esa palabra tiene valor para mi vida. Así que mientras leemos el texto bíblico, sentimos que ese texto bíblico le habla a nuestra experiencia hoy. Así que de esa manera es que yo quiero considerar este diálogo que tanto Wilmer como yo tenemos con ustedes en esta ocasión. Para ir sobre la epístola, el capítulo 21, o el verso 21 del capítulo 1, Pablo le dice a la iglesia
que este Jesucristo resucitado ahora reina sobre todo principado con autoridad, poder y señorío. Eso es lo que le está diciendo es, el Señor es Señor del ser humano. Jesucristo es Señor de los humanos. Pero Jesucristo también es Señor de la historia. No podemos vivir de espalda, específicamente la Iglesia de Dios, a lo que ocurre aquí en Puerto Rico. Porque Jesucristo no es solo Señor de la Iglesia de Dios Mission Board y de las otras iglesias. Jesucristo también es Señor de la historia que está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Jesucristo es el Señor del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que Él viene no solamente para estar con nosotros, viene para estar en el mundo. Y es Señor de todo lo que ocurre en el cosmos y es Señor de todos y de todas. En el verso 21-22 de ese primer capítulo, de igual manera, Pablo le dice a esta iglesia, para afirmar esta relación de Jesucristo con la iglesia, que sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Él es Señor de todo. Así que, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Y me parece que para mí es importante compartir con ustedes. Que este Jesucristo de Nazaret, que la iglesia, que el concilio de Calcedonia estaba tratando de interpretar para ver cómo se relacionaba ese Jesucristo de Nazaret que anduvo en Nazaret con ese Cristo de la fe que la iglesia proclamó. Pues mire, Él anduvo ungido por el Espíritu. ¿Qué hizo ese Jesús? Le dice Pablo a esta iglesia, sanando toda dolencia del pueblo, anunciando buenas nuevas a los pobres. Y ahora le dice Pablo, en su estado de exaltación, Jesucristo sigue con nosotros. O sea, no nos ha abandonado. Por eso es que hay que validar esa experiencia de Jesucristo. Él no nos ha abandonado. ¿Cómo Él está presente con nosotros? Bueno, Él está presente con nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Así que desde esa dimensión es lo que yo quería iniciar estableciendo, que esa relación de Jesús, el Jesús de Nazaret que anduvo sanando y anduvo haciendo milagros y prodigios, está presente hoy en la iglesia, aquí en el 2022 en Puerto Rico, con la Iglesia de Dios, para todavía afirmar que Él, su presencia por medio del Espíritu Santo, tiene validez hoy. Miremos entonces ese señorío de Jesucristo sobre el tiempo, porque Él es Señor del tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea, no hay sombra alguna de variación en Él. Vamos a mirar el pasado, como Pablo lo dice en ese pasaje escritural. Bueno, en el pasado dice, ustedes estaban en el mundo con los valores de la cultura de su entorno geográfico. Valoraban el mundo de esa manera, bajo el dominio de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y el planteamiento de Pablo es, hay dos maneras de estar sometido. O usted está sometido al poder del príncipe de este mundo, o usted está sometido al Señor de los señores de este mundo, por medio del Espíritu Santo, que es Jesucristo, que nos revela a Dios. Así que están en el mundo, bajo el dominio de Satanás, en la carne, bajo las pasiones carnales, como resultado de estar lejos de Dios. El estar lejos de Dios es lo que nos hace esa situación. Y le dice más, están muertos en delitos, en pecados, sin vida, sin presente, sin esperanza, sin mañana. Realmente el poder del mal estaba enseñoreado de ustedes. Ese es su pasado. Y ese puede ser el pasado de algunos de los que están compartiendo esta experiencia en esta ocasión. El pasado. No lo podemos negar, ese es el pasado, esa es la situación en la que vivimos. Pero en esa situación donde nosotros estábamos, dice el texto bíblico, llegó Jesús. Y me parece que entonces el presente, les estoy diciendo que Jesucristo es Señor del pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No solamente es Señor de ayer, es Señor de hoy, que es el presente. Y ese texto de Efesios capítulo 1, los versos 1 al 10, en el centro tiene un gran pero, un pero que pesa, pero que pesa mucho cuando usted lo lee. Pero Dios,
por medio de Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo, irrumpió en la historia. Y por medio del Espíritu Santo, Jesucristo fue formado en el vientre de una virgen llamada María. Y cuando llegó el momento de afirmar esa verdad, Jesucristo se le apareció a José y le dijo: no temas de tenerla como mujer, recibirla como mujer, porque lo que en ella hay es producto del Espíritu Santo. Extraordinaria afirmación del texto bíblico para nuestro presente. Lo que nos ocurre a nosotros hoy también tiene que ser producto de la presencia del Espíritu Santo. Lo que Dios es para la iglesia. ¿Qué es Dios para esta iglesia? Que la forma, precisamente en el día de Pentecostés, no solamente el Espíritu es fundamental para el ministerio de Jesús, en su nacimiento, en su bautismo, en su ida al desierto, en su regreso a Galilea y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, en su ministerio, como anduvo sanando y haciendo milagros, en su muerte, en su resurrección. Y luego le dicen, mientras está con ellos unos días, le dice: yo les voy a enviar un consolador, porque yo voy a estar con ustedes todos los días de mi vida. Todos los días son todos los días. Así que envió el Espíritu Santo. Así que, ¿qué ha hecho Dios en Jesucristo a través del Espíritu Santo en la iglesia? Pues mire, es rico en misericordia, le dice Pablo. Nos ama, nos dio vida al principio y quiere ahora resucitarnos con Cristo para que tengamos vida con Él. En otro lugar, Romanos, el apóstol Pablo afirma, dice: y si el Espíritu, bueno, realmente es una afirmación extraordinaria, si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. O sea, es una afirmación. No solamente nos creó al principio, no solamente el Espíritu estuvo presente en el principio, sino que en el proceso de crearnos, recrearnos nuevamente frente al poder del pecado, nos dice que Él nos da vida, nos ha vivificado. Es un Dios de gracia, es un Dios bondadoso, como dice el verso 7. Y nos levantó de los muertos juntos y nos unió a Cristo. Y esto es extraordinario, porque nosotros afirmamos muchas cosas, pero me parece que es importante en este presente afirmar la unión con Cristo, que es fundamental. Algunos en el mundo teológico le llaman esto de la teosis, el que estar unido con Cristo. Nosotros hemos entendido la salvación en base a la justificación, y está bien, por fe, y es más abstracta, es una declaración forénsica, legal, es una declaración de un estado nuevo. Era pecador, ahora no lo soy porque Él me justificó. Pero todavía hay una dimensión más extraordinaria que la iglesia ortodoxa griega afirma desde el principio. No solamente es eso, es vivir la otra dimensión de estar unido a Cristo. Y es lo que en el proceso de la historia Wesley le llamó la santificación. O sea, la vida no es solamente que ha sido justificado, sino que hay que vivir la dimensión de esa justificación unidos a Cristo. Entonces él dice, estamos unidos a Cristo, en una unión con Cristo Jesús. Y Dios nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales de gloria. ¡Qué extraordinaria afirmación esta que tenemos ante nosotros! En otras palabras, lo que estoy diciendo y lo que estoy afirmándole a ustedes en esta ocasión es que en el presente el Señor nos ha dado un anticipo de las bendiciones futuras. El futuro comenzamos a vivirlo aquí y ahora. No tenemos la plenitud. Algunos le llaman esto, tenemos el ya, pero no todavía la plenitud. No tenemos la plenitud, pero Él sana, Él salva, Él santifica, Él bautiza con su Espíritu Santo, Él viene como Rey. Así que ya nosotros como pentecostales afirmamos sin lugar a dudas las bendiciones abundantes del futuro que ya están con nosotros en Jesucristo. Dice Pablo, nos dio e impartió vida en Cristo por su Espíritu.
sencillamente una cosa extraordinaria y nos ha unido en una adhesión por medio de la fe a Jesucristo y nos hizo sentar en lugares celestiales de gloria. En otras palabras, nos hizo validar hoy en nuestro entorno lo que es la promesa del futuro. De eso es que se trata. Cuando hablamos de validar nuestra experiencia en Cristo, estamos diciéndole a nuestra gente, yo se lo quiero enfatizar otra vez más, que estamos afirmando la realidad de la grandeza de que lo que está ocurriendo hoy es una manifestación extraordinaria de lo que va a ocurrir en el futuro. Así que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, por todos los siglos. Así es que pasado, presente y futuro. ¿Qué anticipa este texto sobre el futuro? Dice, la plenitud de lo que significa estar con Cristo ahora es que esas abundantes bendiciones, esa manera de yo entender mi fe y luego bajar mi fe a mi corazón. El gran teólogo de la Iglesia de Dios, Steve Land, hablaba de una ortodoxia, el conocimiento correcto, y hablaba de una ortopraxis, una práctica correcta, pero decía, el conocimiento y la práctica se tienen que incorporar en lo que él le llamó una ortopatía, yo le llamo un estilo de vida. ¿Qué significa eso? Que ese estilo de vida tiene él le llama unas afecciones, unas maneras unos afectos que tienen que ver con la afirmación de fe, que tiene que ver con una afirmación de compromiso, de amor, que tiene que ver con una afirmación de coraje, valentía. O sea, en otras palabras, en este presente, el amor de Dios que ha derramado para nosotros, la compasión de Dios por otros y nuestro coraje para compartir, es valentía, coraje, para compartir con otros lo que hemos recibido, le da sentido a nuestro presente y nos hace decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la dimensión extraordinaria de lo que produce este presente con Cristo que ya manejó nuestro pasado y que en este presente nos trae el futuro, para que nosotros no vivamos hacia el futuro, sino que vivamos en el presente confiados que ya el Señor está con nosotros en nuestro medio. En esta dimensión, entonces, la pregunta que yo me hago junto a ustedes es: ¿cuáles son los desafíos, las validaciones para la Iglesia de Dios Mission Board hoy en Puerto Rico? Hoy en esta convención, hoy en este proyecto de servicio al país, en medio de las convulsiones, de los problemas que todos los días los puertorriqueños viven día a día. ¿Cómo esta fe afirma esta dimensión hoy? Porque esta fe le afirmó a nuestros padres en Puerto Rico desde el 1916 una dimensión extraordinaria de esperanza. El evangelio de poder del Dios de la gloria llegó a la gente que no tenía futuro, que no tenía mañana, y ellos le creyeron a ese Dios y vivieron no alejándose del presente, sino viviendo de que el Señor podía transformarle el presente, de manera tal que las iglesias se movieron y la gente que no tenía esperanza comenzó a tener esperanza, y la gente que no tenía mañana comenzó a tener mañana, y eso se comenzó a vivir aún en la forma de vestir de la gente pobre que conoció el evangelio. El domingo se estrenaban el mejor traje para ir a adorar a la iglesia, porque era su afirmación externa de decir: nosotros somos gente victoriosa. Eso ocurrió en nuestros padres en el inicio del pentecostalismo en Puerto Rico. Yo creo que eso tiene que ocurrir de igual manera hoy, en este momento en que nosotros vivimos. ¿Cómo vamos a validar este encuentro con Jesucristo? ¿Cómo vamos a validar esta identidad con Jesucristo hoy en medio de la situación que vive el pueblo puertorriqueño? Pues afirmar, una de las cosas que hay que hacer es
reafirmar la realidad del acompañamiento de Jesucristo a su pueblo. O sea, si hay algo que esta iglesia tiene que afirmar a la gente es que Jesucristo los acompaña en sus angustias, con una promesa extraordinaria, una promesa de vida redimida, una promesa de vida grandiosa, una promesa espectacular. Un gran joven teólogo de la Iglesia de Dios, de extracción mexicana, Sammy Alfaro, lo dice de esta manera, usando los cánticos, que para mí es importante. Decía Sammy, hay que mirar a Jesús y su obra de que nos salva, de que nos santifica, de que nos bautiza, de que nos sana, de que viene otra vez desde la dimensión de aquel cántico, Jesús divino compañero del camino. Usando ese texto, la base de los caminantes de Emaús, Sammy dice, hay que recuperar, y nosotros los latinos y nosotros los pentecostales puertorriqueños hemos recuperado, y hay que seguir afirmándolo, que Jesús es nuestro divino compañero, para afirmar esa realidad. En medio de las luchas, de los dolores de nuestro peregrinaje, Jesucristo hace provisión para nuestras necesidades. Y con su Espíritu nos acompaña. Así que eso es otro desafío que la Iglesia de Dios en Puerto Rico tiene que hacer a su pueblo hoy. En otras palabras, destacar con toda claridad que el encuentro con Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento le ofrece a los puertorriqueños un amor extraordinario para darle vida abundante. No negando la realidad que vivimos, no tratando de escapar de esta realidad, pensando en que el mundo va a concluir en un cataclismo de repente, sino afirmando que este Dios de esperanza y de maravilla está con nosotros hoy, y que Él tiene el mundo en sus manos, y que la iglesia tiene que ser testigo de Dios en este mundo para ir formando, no desde la perspectiva del hombre, sino de la perspectiva de Dios, el tiempo nuevo, el tiempo, el reino maravilloso de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es el concepto de validación que la Iglesia de Dios Mission Board tiene que validar hoy en Cristo Jesús? Repito el texto que ustedes han afirmado como su dirección. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 1:10. En otras palabras, hay que afirmar que la vida en Cristo se hace realidad en un estilo nuevo de vida. Un estilo de vida que no se aleja de este lugar, pero que para este lugar, para este tiempo, tiene una respuesta. Una respuesta que se convierte en un estilo de vida. Una respuesta que fue lo que le dio validez a lo que predicaron nuestros antepasados aquí en Puerto Rico, a la gente que nos dirigió. Salieron de un contexto. Algunos de ellos eran esclavos del licor, otros eran esclavos de vida licenciosa. Pero la gente los encontró y luego se convirtieron al Señor. Y cuando fueron a predicar el Evangelio, la gente vio que habían cambiado. Y como habían cambiado, su mensaje tenía valor para ellos. Yo creo que eso es lo que el mundo, la gente de nuestra sociedad, está buscando de todos y cada uno de nosotros. Una afirmación de que lo que el Señor nos ha prometido en Cristo Jesús por la mediación del Espíritu Santo ha hecho que tengamos un mensaje de esperanza para ese mundo en el que vivimos. No podemos irnos, no podemos separarnos para decir no tengo nada que ver. El Señor nos ha llamado, y como he dicho hace mucho tiempo alguien, la iglesia necesita dos conversiones. Una conversión del mundo a la iglesia, pero una conversión de la iglesia al mundo, para afirmar en ese mundo las abundantes gracias y bendiciones del Rey que vive por toda la eternidad. Así que hay otra parte muy importante en este diálogo que hemos estado haciendo para ustedes, Wilmer y yo. Así que Dios les bendiga
rica y abundantemente. Ha sido un tremendo placer estar con ustedes compartiendo esta experiencia. Espero que esta reflexión les sirva de ayuda y mediten, afirmen y trabajen, porque Dios tiene esperanza para nuestro Puerto Rico. Que el Señor utilice a la Iglesia de Dios, a sus ministros y a sus miembros para dar esperanza a nuestro Puerto Rico. Que así sea. Qué hermosa noche hemos tenido, obispo, en nuestra primera noche de convención. Ha sido un culto extraordinario, la presentación de los estradas ha sido maravillosa. Así que nos resta, obispo, comunicarle a todo nuestro pastorado que mañana jueves estaremos en la nueva cosecha a partir de las 7:20 de la noche. Así que queremos que usted le recuerde al ministerio que estaremos mañana jueves en la nueva cosecha, todos los ministros, pastores de la Iglesia de Dios en Puerto Rico. En este mismo ambiente de celebración, de fiesta, acuérdese que nuestra convención es nuestra gran fiesta nacional. Y estamos recordándole a nuestros ministros y a sus cónyuges para que se den cita el jueves allí en la nueva cosecha. Ese será nuestro lugar de celebración. Y no tan solamente estaremos en este ambiente de adoración, sino que estaremos siendo ministrados por la palabra de Dios. Óyeme, Edwin, esta epístola a los Efesios ha sido o es una de las epístolas de más profundidad de las que Pablo haya escrito. De hecho, se le conoce como la reina de las epístolas. Otros la conocen como la epístola del tercer cielo, y otros le reconocen como la epístola de los Alpes, debido a su estatura, altitud de pensamiento. Indiscutiblemente sé, obispo, que Dios lo va a usar a usted el jueves en la predicación. Y queremos recordarle a todos los hermanos que va a ser un evento híbrido. Nuestra convención presencial será para todos nuestros ministros, pastores, pastoras, ministros de la Iglesia de Dios, con un acompañante. Y para toda la iglesia estaremos transmitiendo por nuestra página oficial de Facebook. Así que, obispo, nos resta decirle que Dios le use poderosamente en la noche del jueves y que Dios siga hablando a la iglesia a través de esta epístola tan hermosa, porque sé que ha de seguir siendo de bendición. Este tema, validando nuestra identidad en Cristo, es un tema que será utilizado durante todo el año en nuestros altares. 21 siglos de victoria para la iglesia, donde los creyentes hemos ido afirmando y validando nuestra identidad en Cristo, lo que éramos antes y lo que somos hoy. Antes éramos hijos de desobediencia, arrastrados por el jefe de la potestad del aire, pero ahora en Cristo, dice el apóstol Pablo, hemos sido movidos a lugares celestiales. Hemos sido posicionados en Cristo. Y ahora Jesucristo le ha arrebatado al poder o el poder del jefe de la potestad del aire. Y Él está sentado en su trono, sobre todo principado y sobre toda potestad. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, validando nuestra identidad en Cristo. Te esperamos el jueves en este ambiente de adoración y de afirmación de que Cristo es nuestra esperanza. Amén. Así que oramos, obispo. Amén. Oremos al Señor. Dios de toda gracia y Dios de toda bondad, te damos toda gloria y toda honra por todo lo que ha ocurrido en esta hermosa noche. Sí, Señor. Pidiéndote, Señor, que de igual forma en la noche de mañana tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Sí, Señor. Que tú uses a nuestro obispo y a cada una de las personas que han tener cánticos, tecnología y de adoración. Aleluya. De tal manera
Señor, que el derramamiento de tu Aleluya. Espíritu Santo Sí, Señor. se derrame sobre la iglesia de manera especial Yes. y poderosa. Así confiamos y creemos que ha de ocurrir, Señor. Reconociendo y diciéndote desde ya que toda la gloria será tuya. Yes. Porque usted, Señor amado, es el único merecedor de toda gloria y de toda honra. Amén. Te esperamos mañana. No te puedes perder esta gran fiesta de adoración. Muévete hacia nuestra gran fiesta nacional. Bendiciones.